Una persona privada de la vista estaba en plena vía pública, más resignada que acostumbrada. Aquel hombre vivía con las limitaciones propias de la ceguera. Había nacido así, no sabía lo que era ver el sol recién despierto por la mañana, tampoco ver su reflejo en el mar dorado. Solo podía escuchar el canto de las aves, pero sus saltos de rama en rama solo podía imaginarlo. La contemplación del firmamento estrellado, la luna plateada, el horizonte silente y el resto del combinado colorido de la creación estaban prohibidos para él. Muchas preguntas y pocas respuestas, confusión y conformismo, resabio y gozo, amargura y paz eran las estaciones emocionales por las que su mente lo habían llevado. No es fácil haber nacido así, pero no sabe qué hubiera sido peor. Si haber podido ver en algún momento y conformarse con los recuerdos, o sufrir por ya no poder verlos. El pasaje que vamos a leer es parte de su historia. Les invito a que vayamos a Juan capítulo 9 y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2 por el momento. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? El Señor bendiga su palabra. ¿Por qué él estaba ciego? ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas favoritas de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y esa pregunta la vemos de manera recurrente en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? El profeta Habacuc se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros no sabemos algo, preguntamos ¿por qué? Tenemos la empedernida actitud de querer saber por qué son las cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se dio así? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la trama, el guión original de todo esto? La persona de nuestra historia era un indigente, un mendigo, de esos que andan pidiendo en los lugares públicos. Y eso es común verlo en la narrativa del Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios. Los indigentes y los mendigos fueron parte de las personas en las que Cristo se fijó, en la que Él no los ignoró bajo ningún concepto o circunstancia. Vemos pasajes como el del paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, y también vemos en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 10, el que estaba tirado a la entrada de la puerta La Hermosa, que Pedro y Juan se encontraron con él. Era común, y estas personas eran colocadas
en las vías públicas, y digo eran colocadas porque ellos muchas veces no se podían valer por sí mismos. Personas lo llevaban allá y al igual que en nuestro tiempo y en muchos países, estas personas tenían otros que también vivían de ellos, porque lo que ellos pedían tenían que darle a los que lo movilizaban. Era toda una economía de la indigencia. Y este hombre estaba allí. No sabemos cuál es su nombre. Sí sabemos que sus padres vivían, pero no sabemos si él vivía con ellos. Pero sí sus padres vivían. Tampoco sabemos cuál era su edad. De este extenso pasaje que abarca todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan, podemos resaltar algunos aspectos importantes que servirán de marco conceptual para nosotros poder entender realmente lo que pasó. Nosotros leemos estas narrativas, pero siempre hay una enseñanza que no se ve en la superficie. Por eso tenemos que cavar más profundo en el texto para nosotros poder darnos cuenta de lo que realmente quiere decirnos. No es que hay mensajes ocultos, ni alegorías, sino que somos llevados por el Espíritu de Dios a meditar en estos pasajes para nosotros poder encontrar enseñanzas que con un estudio superficial no son suficientes para uno poder encontrarlas. Nosotros no sabemos qué provocó la ceguera y eso es precisamente lo que le preguntan los discípulos al Señor. Pero la pregunta de ellos no es porque ellos no saben qué produjo la ceguera, sino cuál de dos opciones que ellos plantean fue lo que produjo la ceguera. Son dos cosas diferentes. Una cosa es yo no saber qué le produjo esa condición de privación del sentido de la vista, no sé lo que lo produjo, a la posición de los discípulos preguntar, ¿qué lo produjo? ¿Esto o aquello? Lo que quiere decir que ellos tenían ya por lo menos una de dos opciones sobre la condición de aquel hombre. Lo que sí sabemos es que las personas que tenían esta condición sufrían un tremendo rechazo. Rechazo hasta de los mismos parientes, rechazo de los de la sinagoga, porque se entendía que si una persona tenía una condición como esa, tenía una enfermedad incurable, era porque esa persona estaba recibiendo un castigo de parte de Dios. Es como una retribución por lo que esa persona había hecho. Por eso es que ellos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él naciera así? Era lo que la gente creía. Y encontramos algunos textos que nos confirman esto. Y esto obviamente producía un sentimiento que nosotros, como no vivimos en esa época, no nos lo podemos imaginar. Pero hay pasajes que confirman que eso era lo que la gente creía. Miren Lucas, capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, y leeremos solamente el versículo 1 y 2. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Eran unos galileos que habían sido asesinados por Pilato. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: les digo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo sé que ustedes están pensando que si ellos tuvieron esta suerte es porque ellos eran peores que los demás. No. Vienen circunstancias que humanamente no son provocadas por nosotros. Que nos encontramos de repente en problemas que nosotros no creamos.
que simplemente son situaciones que en la providencia se dan, pero no porque uno lo originó. De hecho, yo he encontrado a padres que vienen donde mí hablando del infortunio de la relación que tienen con sus hijos y me dicen, pastor, ¿qué yo hice mal? Y me hacen un recuento de cómo fueron padres abnegados, fieles, íntegros, que se esforzaron por darle lo mejor a sus hijos. Sin embargo, los hijos están perdidos. Y la pregunta que pulula en sus mentes es, ¿qué yo hice mal? Pero no siempre tenemos respuestas para preguntas como esa. Otro pasaje es cuando el apóstol Pablo iba prisionero rumbo a Roma, en Hechos capítulo 27 y 28. Recuerden en el capítulo 27 que la nave zozobró. Nadie murió, pero zozobró y todos llegaron después de ese naufragio a una isla que se llamaba Malta. Y llegaron a la isla y cuando se están acomodando, pues al apóstol Pablo le pasa lo siguiente. ¿Qué le sucedió? Que buscaron leñas para hacer una hoguera y una serpiente salió de aquella leña, de aquellos trozos de madera y picó al apóstol Pablo. Cuando los habitantes de aquella región vieron eso, dijeron lo que dice el versículo 4. Y los habitantes, al ver el animal colgando, decían entre sí, sin duda, hablando de Pablo, este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. En otras palabras, algo malo ha hecho este hombre, porque se salva a chepa de morir ahogado y no está seco todavía cuando viene una serpiente y lo pica. ¿Algo tú hiciste? De hecho, nosotros también hacemos así. Cuando vemos una persona que no sale de una, que no se está recuperando de una situación y cuando ya le viene la otra, dice, bueno, pero tú tienes que cuestionarte cómo está tu relación con Dios. O sea, como si fuera poco la aflicción que uno tiene, entonces tiene el cuestionamiento de los demás. Y eso fue lo que le pasó a Job. ¿Cómo comienza el capítulo 1 del libro de Job? Había un hombre justo y recto delante de los ojos de Jehová que se llamaba Job. Un hombre que hacía sacrificio por sus hijos, un hombre generoso, buen padre, buen esposo, una relación con Dios ejemplar. Pocas personas tienen un perfil como Job en la Biblia. ¿Y qué le pasó? Lo que nosotros vemos. Job lo perdió todo, hasta su salud. No sé si es bueno o malo, pero no perdió a la esposa. Porque la esposa, en vez de ser ayuda al pobre hombre que está pasando todas las calamidades que un ser humano puede pasar, esta mujer lo que le decía, maldice a Dios y muérete, para ella salir de eso. Job tenía 4 amigos, 4 buenos amigos, hombres solidarios. Cuando se dieron cuenta de la tragedia en la que estaba Job, ellos fueron capaces de llegar a donde estaba Job. Se sorprendieron al ver el deterioro de su salud y pudieron sentarse a pleno sol en cenizas junto con Job por toda una semana, 7 días, sin decir una sola palabra. ¡Qué niveles de solidaridad! Ni una sola palabra para tratar de entender y comprender aquella desgracia. Hasta que uno de sus amigos, Elifaz, rompe el silencio en Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Y esto es lo que yo llamo la teología de los amigos de Job. Miren lo que él dice. Recuerda ahora, o sea, cuando se rompe el silencio, esto
Es lo que él dice, después de una semana. Y cada uno de estos amigos da un discurso a Job tratando de entender lo que estaba pasando con él. Porque ciertamente hay circunstancias que impactan de forma tal que uno agoniza tratando de encontrar una explicación. Pero no todo tiene una explicación. No solamente desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, hay aspectos de la vida complejos que nos llevan a opiniones diferentes, contradicciones, resignaciones a una realidad que uno no sabe manejar. Y esto es lo que dice él cuando rompe el silencio. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Es una primera pregunta que él hace. En otras palabras, ¿qué persona inocente le viene el mal? ¿Qué persona que no ha hecho nada malo le va a venir una desgracia como la que tú tienes? Lo que quiere decir que algo tú has hecho, aunque nosotros no lo sepamos, es lo que esconde esta pregunta. Y él plantea otra pregunta. ¿O dónde ha sido destruido los rectos? ¿Dónde? ¿Tú has visto que los rectos sufren? ¿Que les llegan calamidades? Esta teología está defectuosa y esta filosofía de este amigo de Job no guarda relación alguna con la realidad. Su conocimiento acerca de Dios es muy limitado. Y termina diciendo, porque lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Esos cegan. O sea, que ellos reciben por lo que son sus acciones, sean buenas o sean malas. Pero hay cierta honestidad en él, porque él dice, porque yo he visto. O sea, él está juzgando no sobre la realidad de Dios, sino por su experiencia propia. Como todos nosotros, juzgamos por nuestras experiencias, por nuestros triunfos, por nuestros éxitos, por nuestras frustraciones, por nuestros tropiezos. Sobre la base de lo que nosotros vivimos, tenemos la tendencia de construir nuestro sistema de valores, nuestro sistema de creencias. Nuestra teología, lamentablemente, muchas veces está muy influenciada por nuestras vivencias particulares y no debe de ser así. Porque la verdad no es a partir de mi experiencia, la verdad es a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la vida, lo que es el hombre y lo que es el tema del sufrimiento, que es un tema complejo. ¿Por qué este hombre nació ciego? Yo no sé. Pecaron sus padres. Jesús plantea que el tema principal no es si su padre o él pecó. Esa no es la cuestión con relación al sufrimiento. No es quién es el culpable. No es la cuestión principal cuando hay situaciones adversas. Eso no es lo principal. Miren lo que dice C.S. Lewis en un libro extraordinario que se llama El problema del dolor. Que dicho sea de paso, no trae respuestas, simplemente plantea la complejidad del dolor y eso nos ayuda a nosotros a saber cómo nosotros podemos manejar el tema del dolor. Lea ese libro de C.S. Lewis, El problema del dolor. Y dice lo siguiente, y lo cito: las criaturas al nacer producen dolor y comienzan a sentir dolor. Viven infligiéndose dolor y mueren en dolor. La mayoría de las veces en medio de una profunda situación inexplicable. En el hombre, la más compleja de todas las criaturas, surge una nueva cualidad denominada razón o razonamiento. Un atributo que le permite prever su propio dolor o esquivarlo.
Desde ese momento, el dolor futuro irá precedido por un agudo sufrimiento del alma por lo que ha de venir, pero que todavía no ha llegado. Es decir, el sobresalto que produce que en el futuro podemos tener dolor y sufrimiento, ya nos hace vivir en dolor y sufrimiento, aun cuando eso no ha llegado. Y hay personas que viven así, que yo conozco personas con nombres y apellidos que viven en una angustia por la angustia que les puede producir la angustia. Que viven sufriendo como de manera anticipada. ¿Y por qué sufre? Por el sufrimiento que me va a generar el sufrimiento. Por eso es que la Biblia dice, basta a cada día su propio mal. Sufre por el mal presente, no por el mal que ha de venir. Si Dios te está permitiendo tener un momento bueno de tranquilidad, pues disfrútalo y alaba al Señor. Si Dios te está permitiendo tener un momento que, y yo confieso, a mí me ha pasado, como que todo está saliendo bien, y uno dice, wow, pero tengo una racha buena. Entonces uno comienza a angustiarse por lo que va a venir. Lo que va a venir, que venga y disfruta el día que hizo Jehová. Disfrútalo. Y esto es lo que Él está planteando. Finalmente, le permite urdir cientos de ingeniosas invenciones para infligir a sus semejantes o a las criaturas irracionales un dolor mayor que el de otro modo él no hubiera podido hacerlo. Es decir, que C.S. Lewis no solamente está diciendo que somos seres que vamos a sufrir por naturaleza, sino que hay un dolor artificial que el hombre crea y planifica en contra de sus semejantes. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Hay personas que crean fórmulas dolorosas en laboratorio. Y cuando digo laboratorio estoy hablando de manera figurada, de que se sientan a planificar el sufrimiento y el dolor que le van a infligir a otros. Ni aún se nombre en nosotros los cristianos eso. Es en medio de tanto desastre que aparecen ocasionalmente activos de felicidad. Reflejos de felicidad. En medio de toda esta situación vienen atisbos de felicidad que solo sirven para despertar en el hombre el angustioso temor de perderla cuando se goza de ella y el hiriente sufrimiento de recordar una vez desaparecida. En ciertos momentos los hombres mejoran parcialmente sus condiciones de vida. Entonces aparece una situación nueva que les roba eso que ya él está disfrutando. Cierro la cita. Esa es la dinámica del dolor. No nos gusta vivir eso. Cuando vemos un cortejo fúnebre, yo he oído personas que dicen, ay, que aquí no llegue. Que aquí no llegue. Personas que cuando oyen enfermedad dicen, no las recibo, cancelo eso. Si fuera tan fácil. Conozco una señora que le escuché decir, no, en mi iglesia todos estamos cubiertos con la sangre de Cristo contra el coronavirus. Y cuando se contagió, se desapareció para que nadie supiera que lo tenía. En otra iglesia supe que ungieron a todos los creyentes. Una fila, venga, ungirlo con aceite. Como que si eso es la vacuna. Hermano, no es tan sencillo. El tema de por qué este hombre estaba ciego mortificaba a los discípulos. Pero solamente dieron dos opciones. El pecado de él o de sus padres. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos tres fuentes principales de lo que es el sufrimiento. El pecado de Adán, número uno, en quien todos hemos pecado y somos por naturaleza culpables delante de Dios.
y así nosotros lo vemos en las Escrituras. Y esto produce defectos, malformaciones, privaciones, sufrimiento, accidentes, enfermedades, muerte por causa del pecado de Adán. En segundo lugar, sí encontramos evidencias bíblicas de que hay personas que están sufriendo por el pecado de sus padres, pero claro, eso lo vemos a diario. Un padre irresponsable, un padre pródigo, porque los pródigos son los padres, ya no son los hijos, son los padres los que abandonan el hogar, los que llevan a la familia al sufrimiento, un hombre violento que maltrata a su esposa en un clima de inseguridad, de dolor para todo el sistema familiar, va a traer consecuencias a la familia. Un cabeza de hogar metido en vicio va a arruinar a esa familia. Y los hijos y la esposa van a sufrir como consecuencia de eso. Un padre irresponsable se para en un semáforo y hay un adolescente en un vehículo que lo desafía a correr y él quiere también echar carrera con el adolescente. Esos hombres viejos que todavía andan loqueando en la calle. Pero yo lo he visto. Entonces, tienen un accidente donde afectan a terceros y donde afectan a su familia también. El pecado de los padres. Y también hay sufrimiento por los propios pecados personales, porque es posible que ese padre irresponsable también quede en una condición deplorable. Incluso hay pecados personales de personas aparentemente actuando bien, pero Dios sí lo sabe. Y le vienen situaciones que, aunque no sabemos cuál es el origen, tiene su raíz en una situación donde esa persona violó la normativa de Dios. Pero nosotros no sabemos. El gran problema de la pregunta de los discípulos es que ellos pensaban que todo el que estaba en una situación de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, en una condición incurable, era porque él o sus padres habían pecado, y vemos que esas no son las únicas opciones que hay. Y Job es un ejemplo de eso. Podemos estar actuando de manera correcta y venirnos situaciones de sufrimiento que no están vinculadas a nuestras acciones. Simplemente en la providencia Dios sabe por qué lo hace así. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con esto. Un conductor de taxi va por una calle de Nueva Delhi, en la India, y se mete desviando el congestionamiento del tráfico extensísimo por un elefante que está varado en plena vía pública. Y se desvía por un atajo y se mete por un barrio donde hay un mercado y de repente se oye el impacto con algo. El pasajero le pregunta, ¿qué pasó? Y él dijo, no, le di a una persona que estaba tirada en la calle. Pero siguió. Y el pasajero le pregunta, pero ¿qué pasó? ¿No lo viste? Sí, lo vi, pero o le daba a él o chocaba el auto. Pero ¿y cómo puede ser posible? Ah, no te preocupes por eso. Algo malo hizo en otra vida que lo está pagando con su karma ahora. No hay misericordia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del karma, que es cuando una persona está sufriendo, algo hizo en otra vida, según el hinduismo. Y hay muchas personas, creyentes o no creyentes, que de alguna manera piensan que el sufrimiento está directamente relacionado con algo que hizo esa persona, y no es así. En estos casos, nosotros entonces no sabemos por qué sucede, pero se dan por esta evidencia que nosotros vemos. Nuestro Señor Jesucristo
está en constante actividad durante todo su ministerio. Recorría las calles y aldeas de su tiempo con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. En las narrativas de los evangelios es Cristo en constante actividad. Durante su ministerio tuvo encuentros y conversaciones con muchas personas de distintas clases sociales, profesiones y razas. Hombres, mujeres y niños escucharon y vieron al Señor. Bastaron solo aproximadamente 3 años de ministerio para que todo lo que Él hizo marcara de tal modo su época que la impronta de su ministerio permanece todavía. Es importante que nosotros entendamos que en el tiempo de Cristo no todo el mundo era un seguidor de Cristo. Como en la época de la Reforma no todo el mundo se volvió cristiano. Siempre el rechazo y la aceptación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en distintas épocas ha convivido. No todos se convirtieron en sus discípulos. Ser testigo de lo que Cristo hizo es una cosa y ser alcanzado por su gracia es otra cosa. No es lo mismo. De hecho, vemos una gran cantidad de milagros en los evangelios. Unos 114 milagros entre los 4 evangelios. De esos 114 milagros, mucha gente se beneficiaron por su condición espiritual. Unos 19 personas que estaban atormentadas por demonios, personas que tenían una enfermedad que estaba originada por una posesión demoníaca, unos 19, y otros aproximadamente 48 por su condición física, que fueron sanados, paralíticos, mudos, ciegos, sordos, personas que tenían manos lisiadas. O sea, que nosotros vemos muchas personas que se beneficiaron de Jesús. Y he escuchado muchos mensajes y he leído muchos textos donde se habla de los milagros de Cristo como sinónimo de conversión, y no es así. Cristo hizo el bien a las personas por amor, por misericordia, porque tuvo compasión de ellas, no como un trueque a cambio. Te hice ese milagro, ahora tú tienes que convertirte a mí. Porque la conversión la produce el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos imitar lo mismo. Tenemos que servir al Señor sirviendo a los demás, no como una estrategia evangelística, sino porque ese es el modelo que Cristo nos da. Tenemos que amar a las personas independientemente que ellos maldigan el nombre del Señor o maldigan el nombre nuestro. Tenemos que como quiera amarlo, porque ese es el ejemplo de Cristo. Y no podemos confundir la misericordia de Dios para multiplicar los panes y los peces, creyendo que por eso toda esa gente se convirtió a Cristo. Porque si hubiese sido así, no lo crucifican. Las multitudes gritaban, ¡crucifícale! Si hubiese sido el oficialismo religioso judío, encabezado por sus líderes, lo del Sanedrín, lo de la Corte Suprema de los Judíos, solamente iban a estar 71 hombres diciendo crucifícale, pero era una multitud completa. Probablemente gente que se beneficiaron de Cristo, pero así son las masas de temperamentales, volubles y manipulables. Nosotros vemos estos casos. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, el pasaje dice que alguien creyó en Cristo. Ni siquiera los borrachos creyeron en Cristo. Un alcohólico pudo haber dicho, este es el hombre mío, déjame yo seguirle. No. Cuando Jesús alimentó a los panes y a las personas con los panes y los peces, encontramos gente que dijera, yo te voy a seguir por eso. Así yo no tengo que trabajar. ¿Y cómo?
De hecho, en la versión de Juan, en Juan capítulo 6, de la alimentación de los 5,000, dicen que lo que querían era hacerlo rey. O sea, fíjense cómo desvirtuaron todo eso. ¿Por qué? Porque si un hombre que camina sobre el mar, si es un hombre que sana cualquier enfermedad, que libera a personas de sus tormentos emocionales y espirituales, y además de eso puede multiplicar los panes y los peces y también resucita muertos, pues nosotros no necesitamos al César, este va a ser nuestro rey, sobre todo con todas las expectativas mesiánicas que había en esa época. No vinieron a Cristo. De los 10 leprosos confinados a la marginación, al ostracismo, donde ni siquiera sus parientes por asuntos de salud pública lo querían, donde todo el mundo los acusaba diciéndole algo ustedes hicieron. El Señor los sana y 9 siguieron como si nada hubiera pasado. Es una confirmación que no todo aquel que se benefició de un encuentro o de la misericordia de Jesucristo fue un creyente. Por eso esta serie no se llama Encuentros con Jesucristo, se llama Conversaciones con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya veremos entonces que encuentros son muchos y Jesús se relacionó con multitudes, pero no todos tuvieron la oportunidad de conversar con Él. Lo que quiere decir que las opciones se nos reducen bastante. Y en esta serie sí vamos a estar viendo todos los que tuvieron una conversación con Jesucristo. Algunas extensas y profundas, como la de Nicodemo y la mujer samaritana, donde se plantearon cosas que ni Nicodemo podía entenderla. Y otras más breves y superficiales, como el hombre de nuestras historias. Ahora, en este pasaje, sí nosotros podemos ver algunos aspectos que yo quiero llamar la atención. Y comienza precisamente en el versículo 1. Y dice el texto: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Jesús andaba de acá para allá, de aquí para allí, constantemente, como lo hemos dicho, con un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. De sur a norte, de norte a sur, de día y de noche, por el mar, por las montañas, en el desierto, en plena ciudad, constantemente buscando y salvando lo que se había perdido. Cansados muchas veces, sedientos en otras, pero con compasión. Con gente que lo aceptaban y otras que lo rechazaban, pero con mucho amor para todos. Ese día vio a un ciego de nacimiento. Era el momento marcado por él para que aquel hombre ya no solo sintiera el calor, sino que viera el sol que lo produce. Era el momento para que no solamente se deleitara en la lluvia fresca, sino en observar los diques del cielo que le enviaban. Pronto para él sería el día, día, y la noche, noche, no porque la sintiera, sino porque la iba a ver. Pronto se acercaba ese momento en el que ya él iba a dejar la indigencia, las acusaciones de las personas acerca del origen de su mal, para ser una persona insertada en la sociedad por la gracia y misericordia de nuestro Señor. El texto dice que Jesús lo vio. Mientras los discípulos se están cuestionando y preguntando el debate teológico de por qué él nació así, mientras los discípulos están concentrados en su pasado, Cristo está viendo su presente para que él tenga un mejor futuro. Mientras los discípulos se están preguntando, algo hizo él, Jesús lo que está diciendo con sus acciones: algo voy a hacer yo. Jesús
es una escuela para sus discípulos que estarían aprendiendo cómo Él actúa. Tenemos suficiente evidencias bíblicas para entender también que Cristo ve lo que nadie puede ver. Cristo vio en medio de la multitud a Zaqueo trepado en el árbol y lo llamó por su nombre. Cristo vio a la mujer samaritana, no solamente una mujer con una vida desorganizada, sino con un alma preciosa que salvar. Y lo grande es que entre aproximadamente 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo, te vio a ti y me vio a mí y nos ha salvado. Ustedes quieren razón más poderosa, más grande para nosotros poder medir la misericordia del Señor, porque tú te conoces muy bien, yo me conozco muy bien y aún así el Señor quiso salvarme y quiso salvarnos a todos nosotros. Por gracia y por misericordia. El Señor ve lo que nadie ve. Marcos capítulo 2, versículos 6 y 8. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? En sus pensamientos, pensando así de Cristo, blasfema, decían. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 8 de Marcos capítulo 2, Jesús dice, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Porque Cristo ve lo que nadie puede ver. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, versículo 46 al 48, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, la barca cuando Jesús los envió delante de ellos, y dice la Escritura que Él los vio remar, versículo 48, y al verlos remar fatigados, porque el viento era contrario, vino caminando a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Los discípulos estaban azotados por el mar, pensando que iban a morir, pero Jesús estaba en tierra, pero no estaba desconectado de ellos, los veía remar. Natanael le dijo, Juan 1:48, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la hoguera, yo te vi. Nos ve en el dolor, en el sufrimiento, nos ve en la agonía, nos ve en el tormento, nos ve también en la bendición y en la prosperidad. Nos ve orando, pero también nos ve pecando. Lo cual debe ponernos los pelos de punta y las articulaciones de rodilla. Él nos ve en todo momento, porque Él ve lo que nadie puede ver. Pasando por allí, los discípulos vieron simplemente a una persona que estaba con una condición, preocupado porque él estaba así. Pero Jesús vio a alguien que necesitaba de su gracia y de su misericordia y de lo que Él podía hacer para que esa persona tuviera un futuro mejor. Y ese futuro no solamente se iba a limitar al aquí y a la ahora, sino sería un futuro de un bienestar eterno. Por esta entrega se llama una luz que no se apaga. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo, que no solamente vino a dar visión a los que tienen la privación del sentido de la vista, sino de que su luz resplandeciente venga, ilumine nuestros corazones y vea toda la podredumbre y suciedad que hay ahí, y nosotros cargados de aflicción y de dolor le digamos al Señor desesperadamente, oh Señor, perdóname, yo veo los rincones de mi alma, yo veo todo lo que a ti no te agrada, me he pasado toda la vida en contra de ti, ahora te pido, Señor, que me dé salvación, que me perdone mis pecados y me reciba como tu hijo, y esa luz va a resplandecer para siempre en nuestros corazones. Y Jesús es la luz del mundo. Y al que Él va, no andará en tinieblas, dice Él. ¿Y sabe qué? Que no andará en tinieblas
aunque le falte el sentido de la vista. Porque la ceguera física produce incomodidades, pero las tinieblas del alma producen perdición eterna. Y Cristo a este hombre lo libraría de las dos. Quiero simplemente terminar con una historia acerca de un hombre ciego que leí, que fue encontrado en la esquina de una calle en una gran ciudad con una linterna a su lado. Ciego con una linterna. Alguien se le acercó y le preguntó, ¿para qué tenía la linterna allí? Pues siendo ciego, la luz y la oscuridad eran lo mismo para él. El hombre ciego respondió, la tengo para que nadie pueda tropezar conmigo. Muy curioso. Pronto este hombre, el hombre de nuestra historia, tendría una luz que llegaría a su vida. No solo para que él viera con sus ojos, sino una luz en el corazón que no se apagaría jamás y brillaría de forma tal que todos también se iban a dar cuenta. Esa luz se llama Cristo.